con su trama interesante y su historia intrigante adaptada de una historia de la vida real, logró bloquear a todos en las pantallas en el primer episodio. La muy esperada serie de Channel D, The Gelling Glass, llegó a la pantalla con su primer episodio la noche del 8 de abril. El cuarto trabajo de Gulseren Budaykoğlu apareció en las pantallas en la misma temporada, con La niña en el cristal después de La casa del nacimiento, El apartamento inocente y La habitación roja. La chica del cristal, que se basa en la novela La chica del cristal de Gulseren Budaykoğlu y cuenta una verdadera historia de amor, encerró a todos frente a la pantalla con su primer episodio. Se revive el papel protagónico de Burcu Bidifik, y en el reparto están Devrim Yakut, Feriha Kuguler, Feyyaz Serifoglu, Anne Fayyazk. The Gelling Glass, que contó con nombres como Andrea Taifi, Merve Polat, Nihal Menfil, Nur Surer, Selma Erges, Serif Erol, Tamer Levent y Togrul Tuley, fue observada con interés en su primer día. Entonces, ¿qué pasará en el nuevo episodio de The Gelling Glass? ¿Podrá Rafet separar a Sedat de Kana? ¿Sedat se está enamorando de Nalan? ¿Ferida aceptará que su hija Nalan se case con Sedat? ¿Se enterará Rafet de que Salem arregló a Nalan? Todo y más contigo en este video. Antes de pasar a nuestro video, si dices que Sedat y Nalan se casan, no olvides compartir nuestro video. Rafet Koroğlu obliga a su hijo Sedat a casarse con alguien que él mismo encuentra para salvarlo de Kana. Sedat, por su parte, acepta este matrimonio convenciendo a su madre, Gulfiyan, de que su padre la dejará en paz si se casa, aunque en realidad no aprueba este trabajo. Pero Sedat encuentra a Nalan, que es agradable y encantador, lo que le llama más la atención de lo que esperaba. Por lo tanto, el señor Rafet estará muy cerca de hacer lo que quiere. Porque a Sedat le fascinaban los estados inocentes e ingenuos de Nalan, así como su belleza. Fue visto con Sedat Nalan, quien era popular en su revista, después de que Selin organizara a los periodistas después de la cena que comieron. Y Nalan quedó muy impresionado cuando Nalan les dijo a los periodistas que podían casarse con él si lo consideraba apropiado, en un momento inesperado. Cuando Nalan regrese a casa después de esta comida, le contará a su madre Feride y a su padre Adil Bey sobre lo que sucedió en la cena y sobre la propuesta de matrimonio de Sedat. Aunque Adil y Feride estaban incómodos con su rápido desarrollo antes, Adil Bey estaría convencido, pero Feride parece tener dificultades en este asunto. La señora Feride tiene una herida del pasado, todos notamos que aunque aún no la ha compartido con nosotros, la afectó profundamente y por ende la presión que ejerció sobre su hija Nalan. Sin embargo, será su esposa Adil Bey, quien lo tranquilice y lo convenza de que sus hijas ya están en edad de casarse. Sedat en realidad se iba a casar con Yasemin, quien nunca apareció en la pantalla, pero el hecho de que nadie en la familia, especialmente Sedat, quisiera a alguien de la familia hizo que Selin la buscara. Se deshizo de Yasemin después de encontrar a Nalan, un diseñador de interiores que trabajaba en su empresa. Sin embargo, el cerebro de Rafet no lo sabe. El cerebro de Rafet, Taco, que es el ojo y el oído en la casa, le informará de todo, tan pronto como se entere de esto informará a Rafet. Puedes encontrar los detalles de nuestra interesante e intrigante serie con su historia diferente en el resto de nuestro video. Con el primer episodio que salió al aire, la chica de los actores de la cámara llamó la atención de la audiencia. La exitosa actriz Burcu Bidifik Nalan aparece frente a la audiencia en la serie de televisión de Gellinkam, cuyo tema e historia, que comenzó a transmitirse la noche del jueves 8 de abril, en Canal D. Feyyaz Serifoglu, que se hace un nombre por sí mismo tanto con su interpretación como con su voz, revivirá el personaje de Sedat. Desde el exterior, llegará a la pantalla la historia de amor de Nalan, quien tiene una vida perfecta, con la intersección de su vida con Sedat. Los actores y el tema de La chica de cristal, que fue adaptado del libro del mismo nombre de Gulseren Budaykoğlu, son curiosos. Entonces, ¿quiénes son los actores de Gelling Glass? Aquí hay información detallada sobre el elenco de Gelling Glass y los personajes. Los actores de Gelling Glass se encuentran entre las producciones que atraen la atención del público con su trama e historia. The Gelling Glass, la nueva integrante de los jueves por la noche, se encontrará con la audiencia en las pantallas de Canal D. El papel protagónico de la serie, que ya cuenta con una gran audiencia con su reparto y trama, estará protagonizada por el personaje de Nalan y Burcu Bidifik, mientras que el otro protagonista lo compartirá el personaje de Sedat y Feyyaz Serifoglu. La cadena de hoteles más grande de Turquía con Gorogli trabajando como arquitecto en la empresa Nalan, afable, inteligente, cálido, y el mundo es una hermosa joven. Es el único hijo de su familia. Pasó su vida en riqueza, interés y relevancia, y se graduó de las mejores escuelas con títulos. Nalan, que tiene una vida perfecta desde fuera, tiene un secreto que oculta a todos.
Por otro lado, Sedat, la joven heredera de la empresa para la que trabaja Nalan, ha tenido una relación prohibida con la bella y elegante Kana, una mujer mayor casada. Rafet Koroglu, el propietario de la empresa y padre de Sedat, no permitirá que la reputación del imperio Koroglu, en el que ha trabajado duro durante años, se vea empañada por su malcriado hijo Sedat. Rafet decide obligar a Sedat a casarse con otra persona para separarlo de Kana. Y la rueda del destino gira. Los caminos de Sedat y Nalan se cruzan. Incapaz de probarse a sí mismo ante su padre toda su vida, el único remedio de Sedat es casarse con Nalan, a quien nunca había conocido antes. Entonces, ¿es Sedat el príncipe salvador en los sueños de Nalan? Este dúo, herido desde la infancia, ¿podrá reencontrarse y tener un amor como en los cuentos de hadas? ¿O les espera una oscuridad que nunca antes habían imaginado? Hay nombres importantes entre los chicas actores de Glass. En la serie protagonizada por Burcu Biricik, hay actores como Selma Erges, Andrea Taifi, Devrim Yakut y Tugrul Tuley. Los actores y personajes de Gelin Glass son los siguientes. Levent, Tugrul Tuley. Ella es el esposo de Selen. Su padre, que era muy rico en ese momento, se convirtió en hijo de una familia cuyo nombre había sido reiniciado en la vida de la sociedad cuando quebró después de su matrimonio. Ella está tratando de recuperar el prestigio que su familia perdió después de la gran destrucción que experimentó, como esposo de Selen y yerno de Rafet Koroglu. En general, Zafer, que afronta todo y cada situación con una expresión burlona, parece un hombre que no viste nada del exterior. Nalan, Burcu Biricik. Es el único hijo de su padre Adil, un gobernador jubilado, y Feride, un profesor de literatura jubilado. Es una hermosa joven que se gana el cariño de todos a primera vista con su calidez. Vivía rico y se graduó de las mejores escuelas con honores. Ahora la empresa también trabaja como arquitecto en Gorogli, la cadena hotelera más grande de Turquía. Es de sangre caliente, cariñoso, concienzudo, trabajador y de buenos modales. Es respetuoso con todos, especialmente con su madre y su padre. Sigue las reglas y nunca se excede. Está acostumbrado a vivir su vida como manda su madre. Sedat, Feyyaz Serifoglu. Koroglu es el hijo menor de su familia. Su padre lo acusa de no atrapar un hacha. Está acostumbrada a consolar, está malcriada porque su madre cría a su bebé. Pero, en esencia, es un niño amoroso y con el corazón roto. No sabe cómo probarse a sí mismo ante su padre. Su padre lo obliga a casarse y toma a Nalan contra el destino. Rafet, Tamer Levent. Koroglu es el cabeza de familia y un hombre de negocios muy rico. Como viene de una vida muy pobre, conoce el valor del dinero, nunca tolera ser extravagante. Toda la comida en la mansión Koroglu tiene un peso y una medida. Todo está numerado y limitado. Electricidad, calefacción, gas, comida, bebidas. Todo se distribuye a los hogares en la cantidad que el señor Rafet considere oportuno. Sin embargo, Rafet nunca duda en compartir su riqueza con los necesitados. Siempre ayuda mucho a los necesitados. Adil, Seriferol. Es el padre de Nalan. El gobernador está jubilado. Es una persona apreciada por todos por su ética, disciplina empresarial, buen temperamento y equidad en todas las ciudades en las que trabajó durante su mandato. Le gusta estar interesado en el arte y leer libros. Toca muy bien el piano. Es un amante de la música artística. A pesar de su avanzada edad, es vigoroso y está conectado con la vida. Quiere mucho a su hija Nalan. Aunque no está satisfecho con la presión que ejerció su esposa Feride sobre sus hijas, no puede hacer nada. Su mayor esfuerzo en la vida es mantener a su hija feliz y segura hasta que Nalan se case. Selma Erges. Selen es la hija de Rafet Koroglu. Es una mujer inteligente, trabajadora y vivaz. Es el brazo derecho de Rafet en el lugar de trabajo, sus manos son sus pies. Tiene una voz dulce. Su vida pasa por cerrar las brechas de la familia Koroglu y organizar sus relaciones con otras personas y empresas. Selen tiene muy buenas relaciones humanas, no hay nadie en casa con quien tenga problemas. Es una mujer alegre y sonriente que encuentra algo que animar y cuidar en todas las circunstancias. Feride, Nursurer. Ella es la madre de Nalan. Proviene de una familia aristocrática y es profesor de literatura jubilado. Lee muchos libros y le gustan las plantas. Prefiere lo orgánico de todo, estar sano es una obsesión para él. Ella es una mujer muy meticulosa, no le gustan demasiados artículos en casa. Quiere que todo esté en su lugar. Quiere mucho a su familia. Le gusta controlarlo todo. Si sucede algo fuera de su control, reacciona con dureza. Tanto su amor como su ira son fuertes. Hay un trauma que ha experimentado en el pasado y que mantiene en secreto.
Nalan es el que más sufre este trauma. Afife, ni Almenfil. Son los ayudantes de Feride y Adil que trabajan en sus casas. Desde el día en que nació Nalan, ha sido su cuidadora. No saldrá de la promesa de Feride. Siento un gran amor por Adil. Es devoto de Nalan y está feliz por eso. El mayor sueño de Nalan es tener un matrimonio en el que pueda vivir más feliz. Es la tercera persona que conoce el secreto del oscuro pasado de la familia. Billur, Merre Polat. Es el mejor amigo de Nalan. La razón por la que están cerca es porque son exactamente opuestos entre sí. Nalan se siente bien y cómodo con Billur. Para Billur, no hay nada imposible en esta vida. Es una persona de mente abierta que puede cuestionar fácilmente todos los patrones impuestos por el mundo. Siempre se cuida mucho. Kana, Andrea Taifi. Es hija de uno de los empresarios más famosos del país. Está casado y tiene 2 hijos. Es una mujer afable, alegre que puede llevarlo todo a la ola, positiva y con una perspectiva única sobre todos los eventos. Tako, Amza y Afif. Koroglu es el hijo menor de su familia. Su padre lo acusa de no atrapar un hacha. Está acostumbrada a consolar, está malcriada porque su madre cría a su bebé. Pero, en esencia, es un niño cariñoso y con el corazón roto. No sabe cómo probarse a sí mismo ante su padre. Su padre lo obliga a casarse y toma a Nalan contra el destino. Deu con diéresis en el con diéresis, Feriba y Kuguler. Koroglu es el único sirviente de la mansión. Es un compatriota de Gulfian. Conoce a Gulfian desde que era una niña. Es una mujer alegre, divertida, sociable y divertida. Siempre hay una determinación para cada situación y persona. Le encanta chismorrear. Gulfian, de Rim Yakut. Gulfian es la esposa de Rafet Koroglu. Como una mujer fuerte que tenía tanta confianza en ser la hija de un gran cacique. En su matrimonio con Rafet, se convirtió en una mujer pasiva que temía a Rafet y tuvo que luchar con la sensación de fracaso. El más preciado es su hijo Sedat. Sedat ha criado a un puñado de bebés desde su infancia, pero todavía se siente culpable porque no siempre le agrada a Rafet ante el resultado. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. También puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en la serie de televisión La Chica del Cristal. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.